La industria del salitre es conocida desde la prehistoria, pero tuvo especial importancia para La Mancha y Alcázar de San Juan a partir del siglo XVI, extendiéndose la extracción de sal por una amplia zona que abarca municipios como Tembleque, Quero y hasta Cienpozuelos. La historia la dan a conocer dos teselas que se presentaron en el Museo Municipal. La investigación de Pichaco se recoge en esta colección con la que el Patronato de Cultura difunde literatura, ensayo y sobre todo investigación histórica en pequeños cuadernos. En este caso, el autor recoge una extensa documentación y numerosas ilustraciones para dar a conocer cómo se desarrollaba la industria de la pólvora en diferentes etapas históricas. Buenas tardes y, en primer lugar, muchísimas gracias por venir. Para nosotros es siempre un verdadero honor y un placer ver caras conocidas en este museo, nuestro museo municipal, y más hacerlo cuando presentamos las distintas teselas. De hecho, las que se van a presentar en esta tarde son la 81 y la 82. Eso significa que hasta en 80 ocasiones, con anterioridad, nos hemos podido reunir aquí para compartir la presentación de esas pequeñas piececitas, que como este mosaico que nos acompaña, estas pequeñas piececitas que van conformando la historia de nuestra ciudad. Además, las teselas que se realizan en Alcázar de San Juan, en el Patronato Municipal de Cultura, se hacen siempre, no por indicación ni de los técnicos del patronato, ni por indicación de los distintos gobiernos que ha habido en estos años, sino siempre como una iniciativa de los propios autores. Por lo tanto, lo que disfrutamos, lo que compartimos cuando venimos a presentar una tesela y después cuando tenemos la posibilidad de darle lectura, es la curiosidad que ha llamado a alguno de nuestros vecinos o vecinas a investigar sobre algún asunto concreto para compartirlo con todos nosotros y para que no se pierda esa tesela, ese pequeño trocito de nuestra historia, para que no se pierda en el tiempo. En esta tarde, en concreto, vamos a presentar estas dos teselas que hablan de un periodo de nuestra historia en el que verdaderamente hubo un esplendor en nuestra ciudad, un esplendor económico que lo primero que quisiera compartir con todos vosotros es que nos debería de hacer una reflexión compartida, colectiva, de la importancia que Alcázar de San Juan ha tenido a lo largo de la historia dentro de nuestro país. No solo en este momento, no solo desde el ferrocarril, que sabéis que hay muchas veces en las que siempre hacemos un paréntesis, un antes y un después de la llegada del ferrocarril, con una importancia que claro que la tuvo. Pero imaginaros la importancia que el siglo XVI tenía para Alcázar de San Juan, que casi había 20.000 habitantes, 18.000 y pico en aquel momento. En aquel tiempo, imaginaros una población con esa cantidad de población. Y habitualmente, donde hay asentamientos de población y en este número, lo que ocurre es que hay medios de los que vivir, que hay economía, que hay desarrollo económico y, por lo tanto, posibilidades de que la gente se asiente, de que forme sus familias, de que cree su proyecto de vida, tanto profesional como vital. Y eso es lo que pasaba en aquel momento de nuestra historia en Alcázar de San Juan. No hace mucho tiempo hemos vuelto a visitar Piédrola con esa cantera molinera que también estaba desarrollándose en aquel momento, en la Edad Media, una cantera molinera que también nos ponía en la situación de la importancia que esa industria tenía para el resto del país y la importancia que Alcázar de San Juan tenía dentro de esa industria. Es lo que pasaba con el salitre, lo que pasaba con la pólvora, hasta el punto de que, del mismo modo que a mí me parece muy llamativa la cifra de esa cantidad de habitantes que acabo de hacer referencia, no me parece menor que hubiese algún momento en el que 500 personas trabajando para el sector del salitre y de la pólvora. ¿Cuántas empresas quisiéramos en la actualidad que hubiesen en Alcázar de San Juan que pudieran dar trabajo a un número semejante a este al que he hecho referencia? Por lo tanto, yo creo que es fundamental, efectivamente, tener en cuenta que toda nuestra historia nos ha convertido en lo que somos en la actualidad. La presentación de esta tesela tiene una importancia para nosotros, para mí como alcaldesa, pues si cabe, perdonarme y permitirme, un grado más que han tenido o que han podido tener otras teselas, porque quien la presenta en esta tarde, quien la va a presentar, es un miembro de mi gobierno, forma parte del gobierno. Bien es cierto que cuando esta beca de Ángel Ligero se falló, corría junio del año 2015, Pablo Pichaco no pensaba ni siquiera en ser concejal, y es más, él lo sabe y quienes lo habéis sido también lo sabéis,
que si fuese en la actualidad no la habría podido realizar estas investigaciones, porque los concejales, por lo menos los míos, que les doy bastante tarea habitualmente, y yo creo que la mayoría de todas las corporaciones que ha habido en Alcázar, cuando adquieren el compromiso de ser concejales y de ponerse en las primeras líneas de la política local, saben que el compromiso es igual o superior al que se adquiere con un matrimonio y saben además que la dedicación es exclusiva. O sea, un concejal tiene poco tiempo para la investigación. Hay que hacerlo antes o después, como efectivamente también sabe Coralio, que le gustan también mucho estas curiosidades. Y yo siempre les digo a mis concejales y concejalas que para ser concejal hay que ser curioso, y para ser efectivamente investigador y para llegar a recopilar toda la documentación que ha tenido que recoger y que buscar Pablo Pichaco para presentarnos estas teselas, también hay que serlo. Pablo Pichaco es verdad que es una persona, un alcazareño, y como tal te voy a presentar, un alcazareño que nació en Madrid, que se crió en Algeciras y que hemos recriado en Alcázar de San Juan. Y lo hemos recriado porque llegó aquí de la mano del amor. Se enamoró de una de nuestras vecinas, de Rosalinda, y bueno, pues se enamoró no solo de ella, sino que para nuestra suerte y fortuna se enamoró de Rosalinda y se enamoró también de nuestra tierra, de nuestra flora, de nuestra fauna, hasta el punto que llegó ese amor que a un insecto le puso el nombre de la enamorada de Don Quijote, le puso Dulcinea. Por lo tanto, no se puede ya representar el amor y la curiosidad por todo aquello que le rodea más allá de lo que ha demostrado con ese gesto. Pero no solo se enamoró de nuestra fauna, de nuestra flora, de Rosalinda, se enamoró y sigue enamorado también de nuestras costumbres, de nuestro patrimonio, de nuestra tradición, de nuestra historia. Y por eso es para mí verdaderamente un honor en la tarde de hoy poder presentar y acompañar a Pablo Pichaco en esta tesela. Una tesela que lo hace, si cabe, un poquito más alcazareño, aunque ya lo es. Y ya lo es no solo por lo que os decía, porque él eligió nuestra ciudad, el corazón de La Mancha, como lugar donde residir y donde formar una familia, sino porque ahora ya lo es para siempre, porque su hija Julia y su hijo Juan son de los nuestros, y donde uno tiene los hijos y donde tiene las raíces, en realidad es el lugar del que se siente, y él ha elegido libremente convertirse en un alcazareño más. Por lo tanto, muchísimas gracias, Pablo, por la tarea que has realizado durante este primer año tuyo como concejal, que no ha sido sencillo para ninguno de nosotros, pero menos para los que llegaban nuevos a esta responsabilidad municipal en los tiempos que corren. Y muchísimas gracias por enamorarte en aquel momento de Rosalinda y haber podido compartir con todos nosotros tu amor por Alcázar de San Juan. Los alcazareños somos muy de Alcázar y nos encanta la gente que quiere Alcázar. Muchísimas gracias, Pablo, y cuando quieras. Bueno, vamos. Muchas gracias, Rosa, por tus palabras. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Veréis, más de 5 años trabajando con este tema de salitre aquí en Alcázar. Otros pocos más los que me pica la curiosidad sobre este tema. Y bueno, me gustaría sobre todo agradecer a todos los que estáis aquí. No son momentos fáciles para estar en estos eventos. Esta pandemia me está pasando muchas facturas y os lo agradezco mucho. Quería un poco agradecer en especial a un compañero mío de corporación, que perdió estos días a su madre, que va un poco por ti esto que vamos a hacer hoy. Te lo agradezco de corazón. Y bueno, quería comentar un poco sobre lo que van este par de teselas. Voy a intentar no pisar el mosaico. Veo que aquí hay muchos arqueólogos. Quería contar un poco en qué consiste este trabajo y por qué es salitre. Veréis, cuando se llega aquí a las lagunas manchegas, llama poderosamente la atención que se encuentren unos paisajes que son prácticamente de la zona de costa. Entonces, solemos tirar de los mapas geológicos para ver qué es lo que está ocurriendo en este suelo.
queremos saber un poco qué es el salitre. El salitre es el salitre, conocido por aquí, había hace años unos carteles de nitrato de Chile, por la zona de Corredera, en Campo de Cristana también, que hemos encontrado una foto bastante interesante. Es el nitrato sódico y el nitrato potásico, que se ve sobre todo en verano en estas lagunas que tenemos aquí tan peculiares. Esta es una imagen de la laguna de la Yegua. Y bueno, ¿cómo se le ha ingeniado aquí un alcanzareño para extraer algo de esta sal? La forma de vivir tanto de los animales y de las plantas en estos espacios es muy complicada. O sea, viven prácticamente, son vidas extremas y vivir ahí es muy difícil. ¿Cómo demonios hacían para utilizar este salitre durante miles de años? Porque estamos hablando que existen aquí vías romanas que podían pasar por la mítica Arce, por la laguna del Salicón y llegaban prácticamente hasta Consuela. Pues esto, claro, para pequeñar esto un poco, tenemos que intentar poner en orden cronológico toda la documentación que hemos encontrado y saber desde prácticamente 1241, que es la Carta Puebla de Alcázar de San Juan. He puesto una dramatización de un caballero hospitalario. Llega a 1338 y no sé si conocéis bueno, personalmente es complicado, Alfonso XI, el justiciero, de todos conocidos en el siglo. Hola, están por aquí los duendes. Bueno, Alfonso XI fue rey de España en torno al siglo XIV y tuvimos la gran suerte, además que hay que meter la cuña. En 1338, a través del Consejo de Burgos, determina que es tan necesario que pertenezcan a la corona todas las salinas, pozos y lagunas de la Mancha, que determina una especie de impuesto a toda la explotación de estas salinas. La primera constancia bibliográfica que tenemos del uso de la pólvora que esté documentada en la península ibérica es, como no, en otro pueblo que también es muy bonito, que se llama Algeciras, ¿vale? Y tenemos constancia que en 1342 se decía que unos moros defendían la plaza, en este caso el municipio, y disparaban muchos truenos contra las huestes. Ya viendo un poco los restos arqueológicos que encontramos en Algeciras, sabemos que la utilización, en este caso, de bolaños, a través de unos instrumentos que se llaman bombardas, por unas torres de flanqueo. Como curiosidad, en el sitio de Algeciras se firmó la Carta Puebla de la villa de la isla, que ahora se llama popularmente, como se llama, la villa de Don Fadrique, es de la provincia de Toledo. Creo que hay gente aquí de la villa hoy. Y bueno, se firmó precisamente en ese espacio. Es un dato que es bastante curioso. Y estos son los bolaños que se utilizaron con el uso de la pólvora. Y bueno, resulta que tenemos la presencia incluso de dos condes, el conde de Derby y el conde de Salisbury, en aquella contienda. Y parece ser que, como no, los ingleses y los corsarios están metidos en este asunto de la pólvora. Este es Enrique de Lancaster, que lució hasta prácticamente el final de sus días una cicatriz por una saeta que le dispararon a algún meriní de Algeciras. Y bueno, como curiosidad, esto prácticamente hasta el siglo XV tenemos datos de la utilización de forma repetida de la pólvora, sobre todo en lo que es la zona de confluencia de los meriníes, de los árabes con el sur de la península. Alcázar de San Juan pertenecía a una serie de salinas, luego también Paco Atienza, que está por aquí, Víctor López Menchero, el arqueólogo, han descubierto que existía una explotación de una salina en Piédrola. Los tentáculos de lo que son las fábricas de salitre y pólvora de Alcázar llegan hasta 100 pozuelos.
Cienpozuelos. Es una población de Madrid que tiene unas salinas donde el uso de la sal es prácticamente, se conoce desde la prehistoria. Allí se daban, hay muchos restos arqueológicos, se hablaba del pan de sal. Esto es lo que hacían en este caso la gente que utilizaba, que explotaba el salitre, hacía unos pequeños cuencos donde concentraban el agua con sal y las iban rompiendo, rompían en este caso estas pequeñas tinajillas y le iban concentrando la sal hasta obtener estos panes de sal que se llaman. ¿De acuerdo? Esta era un poco la utilización del salitre en esta salina de Espartina y parece ser que en diferentes zonas de Europa. Esta salina se ven de forma recurrente, hay mucha documentación al respecto. No soy historiador de formación, ya me gustaría, hemos tenido un problema, por lo menos lo he tenido yo, que cuando esto en este caso es un documento de Simancas, no sé si sabéis lo que pone aquí, porque yo a día de hoy sigo sin saberlo. Hemos tenido que utilizar en este caso, historiadores que han utilizado esta paleografía y que me han hecho la traducción simultánea. En este caso, están hablando de un arrendamiento de estas salinas y donde, por ejemplo, veis aquí un poco la cronología, incluso se permite a los vecinos de Alcázar a comer sal de estas salinas de Espartina. Hay una utilización no solo para el tema de lo que es el uso de la pólvora, sino que también incluso de la alimentación aquí en Espartina. Hasta prácticamente el siglo XVI tenemos referencias documentales de que estas salinas pertenecen, en este caso, al Alcázar de San Juan. No solo estas, también pertenecían, por ejemplo, las salinas del Pedregoso, las salinas de Tembleque, las salinas de Quero. En definitiva, toda esta pequeña playa de pequeñas lagunas que salen por aquí en lo que es la provincia de La Mancha, ¿de acuerdo? Esto es un mapa de la provincia de Toledo, cuando Alcázar aún pertenecía a esta provincia. Bueno, pues un poco sería este área de influencia, sería donde se extraía este salitre, ¿de acuerdo? Que se extraía directamente de las lagunas o incluso de las casas, que aquí ya veremos que incluso Carlos IV no permitía barrer en Alcázar, porque se podía utilizar para el salitre en Santa María. Tenemos casos documentados, por ejemplo, de la explotación de la laguna larga de Alcázar, que es la laguna del Camino de Villafranca, ¿vale? Y luego resulta que llegamos a una fecha que, gracias sobre todo al trabajo que están llevando aquí los archiveros, hemos podido dar la vuelta a una cosa que llevaba prácticamente, que no era cierta, prácticamente durante 250 años. O sea, se pensaba que la fábrica de salitre de Alcázar siempre estaba en el mismo sitio, cuando no ha sido así. Esta foto está tomada a principios de los años 20 del siglo pasado, está desde la antigua torre del ayuntamiento, donde estará más o menos el parque del Pogoyó, y se ve, ¿de acuerdo?, esta avenida de Herencia. Está un poco combada la fotografía, pero aquí se ve lo que es la fábrica de salitre. Estaría en la confluencia de la calle Manuel Manzaneque con la calle Corredera y llegaría hasta General Benavent y Tomás Tapia. Son 14.000 metros cuadrados de fábrica, lo cual nos está diciendo que fue un edificio bastante importante, pero no fue el primero. Decía Tomás López en unos interrogatorios que se hicieron aquí en Alcázar a lo largo del siglo XVIII o XVII, no lo recuerdo ahora mismo, decía que el edificio de la fábrica salitre tenía un cartel, un pequeño cartelillo aquí que decía que se hizo en 1518. No es así y hoy vamos a explicar por qué. Marisol Salve, muchos la habéis tenido de profesora, además que es una excelente investigadora. Se ha dedicado a todos los protocolos notariales de Alcázar a transcribirlos. Entonces, eso es un trabajo prácticamente, es un trabajo de ratón de biblioteca, e iba encontrando una serie de documentación que nos iba proveyendo. Y en una de ellas nos dice, bueno, habla del nieto de Jerónima de Magaña, que era don Diego Hidalgo, que bueno, tuvo un pequeño motín con armas y bueno, el caso es que tiene que dar como hipoteca unas casas de morada de esta villa en la calle que va a San Francisco desde la plaza de esta villa, que son las que de presente sirven de fábrica de salitre y de pólvora. ¿Qué quiere decir esto?
que las primeras fábricas de salitre de Alcázar de San Juan no estaban en la calle Corredera, como pensábamos hasta prácticamente hace unos meses, sino que estaban en la calle San Francisco con la confluencia de la calle de los Romeros. ¿Alguien sabe cuál es la calle de los Romeros? ¿Rosa? La tuya. Claro, si no había nacido el señor Canalejas tenía que llamarse de alguna manera. Entonces se llamaba la calle de los Romeros. Estaría un poco en esa confluencia estos edificios que se utilizaban como estancos de almacenamiento de salitre y luego posteriormente para la fabricación de la pólvora. Esto es un documento de 1651 y donde en ese mismo documento se vuelve a hacer referencia que son casas que lindan con la fábrica de salitre en la calle San Francisco y lo que decíamos, enfrente de la calle de los Romeros. Es un dato que es bastante interesante. Yo personalmente hubiera sido incapaz de encontrarlo, por eso digo que el apoyo incondicional de historiadores locales en este estudio del salitre ha sido verdaderamente imprescindible. También en junio de 2015 hubo una excavación arqueológica justo enfrente de la agencia tributaria y bueno, esto es una foto de aquel momento. Estos son unas salitrerías, son unas balsas de evaporación de la época de Carlos III. Luego vamos a explicar un poco en qué consisten, no quiero hacer spoiler de estas publicaciones, pero para que os hagáis una idea, son balsas de evaporación que iban un poco en caída. Ahora lo veremos, y tenían un recibidor que fue el que encontró Juan Ángel Sabina, que fue el arqueólogo que en aquel momento hizo la excavación. También hemos encontrado unos datos bastante curiosos. Justo aquí, creo que había una farmacia. Esto es lo que se conocía como la Puerta del Calaminar. Es un dato que hemos encontrado del año 1604. Y calaminar es una palabra que no sabíamos exactamente qué es, parece ser, de hecho lo es porque hemos visto que se repite de forma reiterada en muchos municipios que tienen una planta que es esta, el calamino, ¿de acuerdo? Una planta que florece sobre todo a finales de agosto hasta prácticamente octubre y siempre está asociada a zonas antropizadas, modificadas por el hombre, ¿de acuerdo? La fábrica de salitre como tal empieza a desarrollarse con toda seguridad a principios del siglo XIX. Y fijaos, esto es un mapa de Alcázar de 1840. Estamos hablando que la fábrica de salitre y lo que es la zona de Santa María van a condicionar el desarrollo urbano de lo que es el casco urbano, porque veis toda esta zona blanca, aquí hay unos pequeños remolinos que se llaman empilados, es salitre. En la zona del Santo, desde Santa María prácticamente, sube por la calle Corredera, San Sebastián. O sea, como veis, lo que es Alcázar hace un crecimiento, digamos, hacia las otras iglesias. Esto, claro, nos hace pensar que por qué se estuvo utilizando y por qué, sobre todo, cómo se configura principalmente el barrio salitrero por excelencia, que es el barrio de Santa María. Estas son las imágenes que os decía. En este mapa de 1840 aparecen estos círculos concéntricos que no sé quién decía que parecían ensaimadas, pero no, son empilados. Son torres de 4 o 5 metros de salitre que se ponía un poco para que decantase y se obtuviera de ahí un salitre sencillo que se llamaba. Esta es la zona del barrio de Santa María, aquí veis la zona de la iglesia. Hemos encontrado hasta 26 de estas empiladas, lo cual nos parece bastante interesante y nos da una idea de la producción que se tenía aquí de salitre y luego para la fabricación de pólvora. La fábrica en Alcázar como tal, lo que es la zona principal, la zona de entrada y el laboratorio, estaba justo en este centro de educación infantil, ya no se le dice guardería, ¿vale? Dirección calle Corredera, ¿vale? Y llegaría prácticamente hasta donde estaban las antiguas bodegas Peñuelas. Y fijaos, ha pasado tanto el tiempo, ha pasado tan rápido el tiempo, estas imágenes son de hace poco más de 2 años y ya sabéis que aquí ahora tienen siempre precios frescos, ¿vale? Esta es una foto, pues ya es histórica, ya no se puede tomar, está hecho desde el centro de mayores y esta sería un poco
la zona que llamaban de los sitios, que eran donde expandían el salitre, a modo de una salinera típica de playa. Luego, en la confluencia de la calle Tomás Tapia con General Benavent, también hemos documentado la existencia de dos arroyos. El arroyo que llamaban de la fábrica, lógicamente desaparecido, y el arroyo de desagüe, que también se llamaba Arroyo de los Albollones, con dos L's. Un nombre bastante extraño. Ya sabemos que también por aquí circula otro arroyo, pero bueno, hemos podido documentar la existencia de estos dos. A su vez también hemos podido determinar que existían dos calles. La calle Real de los Salitreros y la Plaza de los Salitreros. Estaban sobre todo en la zona de Santa María, donde estaba la puerta del Calaminar, y la calle Toledo era una zona básica de confluencia, sobre todo por la orientación que tenía la fábrica. ¿De acuerdo? Vuelvo a poner esta imagen para que veáis. Aquí estaría aproximadamente la guardería y llegaría hasta aquí, que el Mercadona andaría por aquí aproximadamente. ¿De acuerdo? Esto es un pequeño detalle de cómo sería esta fábrica. Tenemos una fábrica que se parece mucho, que es la fábrica de salitres y pólvora de Murcia, ¿vale? Que tiene este aspecto acodado y que se parece muchísimo a la de Alcázar. Lógicamente, ellos ponen como no palmera y cosas no sostenibles, son muy murcianos ellos, y bueno, esto sería el diseño de la antigua fábrica, aquí llaman de pólvora, pero sería la fábrica de salitre. Para que os hagan idea, esto tendría que estar orientado así, pero es que yo creo que es más cómodo. Por aquí vendría la avenida de Herencia, los sitios que estaría por aquí, ¿vale? Esto sería un poco el diseño. Era una fachada de 2 pisos, os pongo aquí cómo sería un poco. El boletín cuando se vendió nos dice cómo era esta fábrica. Existen dos cosas que son bastante interesantes, que es un cuarto cuajador y una balsa de arenilla. Vamos a contar ahora qué es eso. Y bueno, tenía su cochera, tenía su excusado, lógicamente, cuadra, tenía una pajera que se llamaban así, que vamos a hacer, y patios destinados a balsas de evaporación. Aquí tenéis, esta es la misma imagen, laboratorio, un portal, la portería, el corralillo. Tenemos que, no sé si conocéis un libro que se hizo sobre Alcázar y su casino, del año 2010, que aparece una imagen de la escalera del ayuntamiento, que aparecen varias personas. Parece ser que uno de ellos fue el último portero de la fábrica de salitres de Alcázar. Fijaos qué cosa más interesante. Y bueno, ya sabiendo un poco dónde está esta fábrica, podemos hablar un poco de la organización administrativa. Esto lo tenéis aquí documentado. Simplemente vamos a hablar muy ligeramente de lo que era el administrador general, el administrador de la fábrica de salitre. Uno de ellos, su casa precisamente fue este museo. Vamos a hablar de lo que era el fiel de fábrica y de los maestros, que incluso Alcázar exportó maestros salitreros a Chile, que ya sabéis cómo se producía allí este famoso nitrato. Aquí tenéis esta pequeña organización, sobre todo hasta el siglo XIX, y hablamos de vecinos de la villa, que aquí era el vender salitre era una forma también de buscarse un poco la vida, ¿de acuerdo? Era otra economía de subsistencia en esta época preindustrial de Alcázar. Os suena esta casa, ¿verdad? Es la casa museo del Hidalgo. Aquí tenía morada lo que era el administrador de la fábrica de salitre. Era tanto de Alcázar como del resto de zonas donde se explotaba el salitre. También existía la figura de un contador, que era un poco el responsable de que se llevara a cabo todos los procesos. Y bueno, como curiosidad, hablan de un contador de la fábrica de salitre, Miguel Galante, de edad de 41 años, ya jubilado. Allí, como veis, las jubilaciones se llevaban de otra forma, pero fijaos qué trabajo no tendrían, que con 41 años ya estaban jubilados y cobrando su jubilación como merece. Eran unos personajes que luego veremos que la fabricación de la pólvora y el salitre, sobre todo en España, no fue lo que se quería, porque siempre eran muy, vamos a llamarlo, perspicaces. Tenemos un dato muy curioso, que el fiel de la fábrica de Tembleque, que pertenece a Alcázar,
fue investigado por la tenencia de libros prohibidos por la propia Inquisición. Incluso se atrevió a hablar a alguien de que quizás la madre de Jesucristo quizás no fuese el Espíritu Santo su verdadero padre. ¿Quién osó decir eso en el año 1800 y pico? Estos datos la verdad es que son bastante curiosos y la tenencia de libros prohibidos en Alcázar y en esta zona era bastante recurrente. Como curiosidad, el fiel, el administrador y lo que era el maestro tenían un arca de caudales que estaba precisamente en esta casa del Museo de Ilaga actual, que cada uno tenía una llave. Fijaos qué dato, esta es un arca de Villarrubia de Santiago, pero sería algo parecido a lo que se habla de forma reiterada en la documentación de la administración de la fábrica de salitre. Como datos curiosos que hemos traído del Archivo Histórico Nacional de Madrid, hablan de circunstancias como hijos de trabajadores que fallecieron por los brotes de cólera morbo que fueron aquí recurrentes en el siglo XIX. En este caso fue en 1855. Este chico se fue a Alameda para evitar un poco el brote de cólera y en la hoja de servicio de un trabajador de la fábrica hemos descubierto la fecha de cese, de cierre en este caso, de la fábrica real, que es del 27 de agosto de 1865. Esa es la fecha exacta de cuando la fábrica de salitre deja de funcionar aquí en Alcázar. ¿De acuerdo? Adscrito a estas fábricas de Alcázar, lógicamente la pólvora se tenía que producir en algún lugar y el sitio era estos molinos de la pólvora, que eran Alameda, el sitio de Cervera. Se llamaba sitio de Cervera porque no existían álamos, con lo cual en algún momento se tiene que llamar Alameda. Aparecen aquí una serie de molinos, aparece un pequeño pueblo, Tomelloso, también Argamasilla de Alba. Y bueno, estos molinos, ¿por qué son tan interesantes y por qué significa esto que haya una evolución técnica en La Mancha? Tenemos que retrotraernos a la rebelión de las Alpujarras, que hacen que 500 moriscos, Benhumella, bueno, sabéis que hubo una masacre en las Alpujarras que rozó tintes dantescos. Muchos moriscos son exiliados y tenemos constancia que al menos 100 de ellos vienen aquí a Alcázar. Otros 500 también tenemos pueblos como el caso de Villarrubia de los Ojos, que nunca terminaron de irse, pero ellos traen esta ingeniería hidráulica propia del Valle del Genil y con ello estos molinos que se utilizaban prácticamente para lo que era la economía familiar ya se pueden producir, en este caso, grandes cantidades de pólvora. Sabéis que aquí estaba la Orden Hospitalaria de San Juan. Ellos intentan en el siglo XIII traer cultivos en regadío, lógicamente no tienen aquí mucho éxito, con lo cual ven un negocio en lo que es vender los derechos, como no, del agua, en este caso para la utilización de los molinos. ¿Conocéis a este galán? Es Juan José de Austria, sabéis que fue dignidad prioral de aquí, fijaos en el detalle, ¿vale? De la Cruz de Malta, como sabéis, fue un hijo bastardo de Felipe IV y María de la Calderona. Bueno, él fue gran prior de la Orden de San Juan y es de los primeros, en este caso, que cede la explotación de los molinos de pólvora de Alameda a un asentista genovés. Ahora vamos a ver el asentista genovés que tiene su miga. Aquí, esto es un detalle donde está la Villa Centeno, el castillo de Cervera y los molinos de pólvora. En un principio había 4 molinos. El molino de Santa Bárbara, que como sabéis la patrona de la pólvora, San Lorenzo, que es el propio patrón de Alameda, el molino de San Antón, que ahora vamos a contar una pequeña cantiga que hay por aquí, y un cuarto que estaba en construcción. No sé si habéis escuchado que hay un dicho que San Antón tiene jurado por vida de su cochino que si no le hacen la fiesta ha de volar el molino. Hace referencia a un molino de pólvora de Alameda porque, en este caso, el asentista genovés no pagó ese año la fiesta de San Antón y explosionó, en este caso, el molino, se fue al garete y tenían esta cantiga, luego tuvieron que pagar al ayuntamiento, lógicamente, pero que sepáis que este dicho, tanto como de pólvora de rey, ya lo veremos, viene precisamente de Alameda.
En el siglo XVII, precisamente con Juan José de Austria, que me decía un chico que fue el primer director del colegio que llevaba su nombre, dice que acuerda una especie de concordato con asentistas genoveses. Tenemos el dato de una persona, se llama Antonio Grafión, que fue el primer asentista genovés. ¿Qué es eso de asentista? Era una persona... En concreto, este hombre se dedicó a... hay datos por ahí que incluso se da la circunstancia de que en herencia pega palizas a la gente por coger salitre sin su permiso, echa a arder los molinos de pólvora de Granada, echa a arder los molinos de pólvora de Murcia, para un poco él monopolizar toda la producción de pólvora justo en Alameda, y se queda a vivir aquí en Alcázar. En este caso, un asentista genovés que durante los 7 años que está de asentista se dedica a que la corona le pague una serie de dinero a cambio de proveerle de una serie de arrobas de pólvora. Ocurre de forma más o menos, o sea, es positivo esa pólvora, sí se suministra en los primeros años, pero luego se dan cuenta del negocio y empiezan a no facturarle, como digamos, a lo que es la corona, porque tenían aquí verdaderos problemas. Cuando fallece Antonio Grafión, se queda con este asiento su mujer, Ana Duque de Estrada, y tiene 2 hijos que hemos encontrado bastantes datos curiosos. Agustín Grafión fue uno de los administradores que no pagó, porque fue cuando voló este molino, y Catalina Grafión se pretendía que quien se casase con ella le iban a conceder el hábito de una orden militar, ya fuera de Santiago, de San Juan o de Calatrava, y encima al que se casase con ella le daban 50.000 quintales de pólvora. No vamos a entrar en detalles sobre Catalina, pero tendría que tener su miga. Hablan también de Marcos García Paredes, que era un salitrero de aquí de Alcázar. Había enviudado de una vecina y tenía una serie de salitreras en Santa María que le hizo amasar cierta cantidad de dinero. Estos asentistas genoveses están prácticamente hasta el siglo XVIII, donde ya llegan gente oriunda aquí de Alcázar, y luego, como veremos, se privatiza en pos de una compañía que se llama de Cárdenas. Hay un momento clave que es la llegada del infante Gabriel de Borbón en 1777. Los que sepan de falerística verán que por aquí vuelve a aparecer la Cruz de Malta. Es una de las personas que, viendo la necesidad de que en este caso, aquí en la zona de Alameda, todo el río Guadiana, no corría el agua con la suficiente potencia, con el suficiente caudal como para mover esos molinos, se veían necesitados de hacer algún tipo de ingeniería hidráulica, de obra de ingeniería hidráulica, para mover esos molinos. Entonces llama... ¿Qué ha pasado aquí? Entonces llama a, en este caso, un arquitecto, que fue el que hizo el Museo del Prado. Tenemos aquí varias construcciones de él, que es Juan de Villanueva, ¿vale? Es un personaje que queremos reconocer en esta tesela, y establecen un plan geográfico de las lagunas de Ruidera. ¿Qué significa eso? Que toda la actividad molinera hidráulica se lleva a Ruidera, porque allí saben que hay un volumen suficiente de agua que es capaz de mover estos ingenios. Y para ello, y lógicamente, en este plan geográfico se quedan algunos restos de estas obras de ingeniería hidráulica, como son varios de los puentes que existen en Alameda de Cervera. Si damos un paseo por allí, estas fotos son de la semana pasada de Gloria, una chica que está trabajando en el archivo en estos momentos. Si damos un paseo cerca de la piscina, podemos ver que existen pequeños sillares, y estos son pequeñas esclusas que están puestas allí en forma de mesa. Esto está hecho por Juan de Villanueva, el mismo que hizo el Museo del Prado. Con lo cual aquí también tenemos que reivindicar un poco. Bueno, fijaos aquí estas cuñas. Estos son todas estructuras hidráulicas. Aquí está la piscina, ¿de acuerdo? Y estos son los molinos de Ruidera. Estos molinos de Ruidera son los que se llevaron algunos de ellos se llevaron desde Alameda hacia el propio pueblo de Ruidera, y si veis el detalle, hemos podido ver algunos detalles de cómo era un molino de pólvora en Alcázar. También hemos descubierto una cosa que es bastante interesante. Bueno, han sido Paco y Marisol y Teresa.
que hacía un mariscal de Bonaparte en Alameda y un señor de Murcia, ahora vamos a explicarlo. Estamos hablando que en 1813, perdón, era Jean de Dieu, era Juan de Dios Soult, era un mariscal, duque de Dalmacia, pide a un general de artillería español implantar un molino de pólvora en Alameda de Cervera, en 1813, en plenas guerras napoleónicas con la que estaba cayendo aquí. Vamos a intentar seguir un poco la pista del mariscal Soult y hablamos del señor de Murcia porque precisamente en 1783 empiezan a desmontarse parte de los molinos y batanes de Alameda y algunos se quieren reutilizar, en este caso, con 5.000 moreras murcianas. Esto es un documento, lo he mostrado muchísimas veces, de 1786. Es una relación de árboles que se traen hacia Alameda, donde aparecen sobre todo muchos álamos y 5.000 moreras. ¿Con qué fin traer moreras a Alameda? Pues sobre todo para criar el gusano, la oruga de la seda y la producción de seda allí. Esta foto también la veréis en la tesela, ¿de acuerdo? Esto es un álamo blanco y esta es por la razón por la que Alameda de Cervera se llama así. La Compañía de Cárdenas, como he comentado antes, durante el reinado de Fernando VII, se privatiza un poco en vista de que los asentistas no cumplían con su palabra. Se privatiza a una compañía de Joseph Cárdenas, que está prácticamente hasta 1821, si no recuerdo mal, y tiene aquí una serie de pleitos con el ayuntamiento porque decían que metían en este caso, eran militares que se metían en la casa del administrador de la fábrica, que hacían allí que ellos tenían que utilizarla. ¿Vale? Esto sería un poco la historia rápidamente contada de la pólvora y del salitre. Aquí en Alcázar, en este caso, los tendidos, que sería como esto que enseña, esta foto que enseña antes, se harían en esta zona de la fábrica, que es donde está actualmente el Mercadona, pues justo ahí es donde se extenderían todas estas tierras salitrosas en pos de que se evapore el agua y empezar a cristalizarla. ¿Cómo se hacía esto? Por azada. No sé quién decía, la azada es el domahombres por excelencia. Se dedicaban durante varias horas, desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la tarde, a picar sin parar para que se evaporase todo el agua posible, y se utilizaba un baumé, que esto se llama aerómetro, todavía se utiliza en la industria del vino, donde se medía la graduación de este salitre, que tenía que ser aproximadamente de 20 grados. Es lo que se llamaba la lejía, ¿de acuerdo? Esta lejía, lógicamente, se tenía que hacer en un recipiente, en este caso de latón, que en los documentos de 1876 se están subastando de la propia fábrica de Alcázar. Se recogía este salitre aquí en Alcázar, que era lo que hacían muchos alcazareños, sobre todo de la zona de Santa María, se iban a hacer tinglaos. ¿Qué son los tinglaos? Estos sitios donde se llevaban estos aperos y estos acúmulos de salitre y se obtenían raeduras. Se cogía con este carrito. ¿Sabéis lo que es una raedura? Lo que sale, el caliche este que sale en la pared. Pues aquí se hacían hasta 6 raeduras. Estas raeduras, de aquí se obtenía una lejía que tenía una graduación, ¿de acuerdo? Y lo que hacía la gente normalmente tenían que hacerlo, eran con 15 arrobas de tierra y 5 de agua, formaban una lejía. Esa lejía, aquí se llamaba tipo tembleque, era la que iban a utilizar después para refinar. Imaginad este trabajo, hacerlo durante varias veces a lo largo del día, mover toda esta cantidad de tierra y de agua. Eran muy recurrentes las infecciones y las explosiones en la fábrica y en el propio barrio. Luego se utilizaban para estas concentraciones lo que llamaban las artesas. Las artesas tenían un recibidor y tenían que ser, en este caso, de una madera de encina, que se compraba. Normalmente lo que se hacía era comprar en las zonas de los bosques del concejo, estamos hablando de donde está actualmente 5 Casas o incluso Villarrubia. También hay referencia documental al respecto. Toda esta raedura es lo que decimos que se acumulaba en estas empiladas.
Entonces, ya por decantación se iba enriqueciendo este salitre y ya luego se llevaba al siguiente paso, que era la evaporación. Esto es lo que os he comentado antes del yacimiento arqueológico que se encontró aquí en 2015, y son pequeñas balsas donde se iba decantando y había un recibidor. ¿De acuerdo? Se ve ahora un poquito, como hemos visto que, bueno, Juan Ángel encontró una moneda de Carlos III, podemos un poco documentar que fue aproximadamente del siglo XVIII. Son unas balsas de evaporación donde se decanta y luego se reciben. ¿Cómo sabemos que había conexión entre ellas? Por un pequeño detalle, los canales de conducción. Se encontraron en este caso varios de ellos y ha sido una de las razones por las que hemos podido determinar que estos eran estos canales, estas bolsas de evaporación. ¿Veis por aquí? ¿De acuerdo? Esto es otro detalle. Ya esto está lleno de maleza, pero bueno, y yo creo que harán una casa, pero no tiene mayor interés ya que un poco de decir. La caldera y el cuarto cojador era la parte importante donde los alcazareños, cuando dejaban algo en herencia, eran estas calderas, ¿de acuerdo? Porque era de donde se producía el salitre. La caldera, de hecho, la caldera que se utilizaba aquí en Alcázar hasta el siglo XIX fue diseñada por el inventor de la cafetera. Tiene hay aquí algunos remaches que la hacen diferente. En estas calderas, ¿sabéis lo que es la cochura? No es la recochura, como dicen algunos. La cochura o cocha aquí hace referencia al punto de cocción de esta lejía salitrosa que se acumulaba en los tendidos, se metía en una caldera y aproximadamente durante 14 horas se cocía. Y es lo que decía el maestro salitrero, que ya tenía la cochura adecuada para luego purificarla. Se utilizaba un cuarto cuajador, que es lo que hace referencia a la fábrica de salitre, en cómo estaba diseñada la fábrica. Y bueno, fijaos, esto es una escalera, tenías que bajar. Aquí había un claustrillo con un cenicero y aquí se ponía la leña. Esto estaba en la fábrica a la altura aproximadamente de donde está la peluquería junto a la guardería, en la zona de donde están las aguas. Hay una peluquería por allí, estaría aproximadamente ahí. Y luego se hacía un trasiego. Una vez que ya se evaporaba, se obtenía el cristalizado, un salitre sencillo, y lo que se quedaba líquida era el agua madre, que se utilizaba para regar por toda la zona de los tendidos. Una vez se obtenía este salitre, se afinaba. ¿En qué consistía el afinamiento? En grandes botazos, se hacía un entarimado de esta arenilla, se machacaba, se vertía aquí y luego directamente lo que aquí se conseguía era lo que se llamaba alameda de Cervera para la obtención de pólvora. ¿Vale? Estos son los botazos y ya nos vamos a la zona de los batanes. Esto es aproximadamente como sería un molino hidráulico. En este caso este tiene 2 mazas. Y estas son unas fotos que vienen en las teselas que son bastante interesantes. Esto sería el molino del Cuervo de Alameda de Cervera. Y esto es un batán de Ruidera, que si luego fijáis, hay un detalle aquí, que hay un árbol con una corteza que vais a ver que se parece mucho. De hecho, es un álamo. Y bueno, sabemos la estructura de estos batanes, sobre todo por estas fotos y las bases documentales, y eran abiertos por una sencilla razón, porque explotaban. Entonces, para evitar que la onda expansiva se quedase dentro, lo hacían de esta forma. Eran muy recurrentes las explosiones en estos batanes. Tenemos aquí, este sería el aspecto de las mazas de un molino de Cervera, con aquí, que en este caso, con una artesa, y estas son las mazas, ¿vale? Aquí vemos los datos, o sea, aquí veríamos cuáles son los pasos para la obtención de la pólvora y aparecen palabras tan bonitas como el graneo, el expeligrado o la zaranda, lo de zarandear. Es una criba para obtener es un cedazo donde se cribaba la pólvora por el tamaño de grano y sabemos que el tipo de pólvora que se producía aquí se le ponía un lazo rojo o un lazo negro. Aquí vemos unos detalles. Esto sería una maza de un molino. Esto iba aproximada. Aquí los molinos de Cervera se le llamaban molinos tardos. Molino tardo es un molino que va, o sea, una maza que va dando golpes aproximadamente una vez
por algo más de un segundo. Por eso será molino tardo, porque tarda un poquillo más de un segundo. Y justo aquí tenemos un elemento que está justo en esa habitación, que era donde se hacía la mezcla en este caso, de la pólvora. ¿De acuerdo? Esto sería un poco cómo sería el interior de un molino de pólvora en Alameda. Está perfectamente documentado todos los instrumentos, todos los apechusques, como dicen por aquí, que tenía que tener este molino. ¿De acuerdo? Y bueno, llegaban a una fase que se llamaba el graneo, donde se calibraba un poco por el tamaño de la pólvora. Aquí habían 3 personas y hemos visto que donde más enfermedades laborales se daban, ahora que no me escucha el prevencionista, uno de los sitios donde más enfermedades laborales se daban era justo aquí, porque era donde el azufre, que se traía de allí, la pólvora se mezclaba con azufre y con carbón, era justo en esta zona donde se machacaba el azufre, se formaban allí unas sulfuretas bastante curiosas y era bastante recurrente que la gente enfermase en esta fase de la obtención de la pólvora. Como veis, este es lo que se llamaba el espeligrado, son una especie de pesas y por cedazo se iba midiendo, se iba cribando un poco la pólvora y luego se hacía una zaranda, que era el zarandeo final, y era aquí donde la siguiente fase de templar el polvo, eso que es quitar la impureza, para luego meterlo en unas casulitas de 8 libras, que ahora veremos cómo es la imagen. En Ruidera se hacía, ¿sabéis lo que es pavonearse? Esto era, el pavonado era un poco darle lustre a la pólvora. Esto solo se hacía en Ruidera porque necesitaba mucha fuerza, en este caso mucho impulso hidráulico, y bueno, se le daba un brillo especial a la pólvora que hacía que no se diera, que en este caso, que no se diera fraude porque fuera pólvora de otro tipo. En la zona una vez que se obtenía esta pólvora, había que asolearla, ponerla al sol, y esto se hacía en una serie de tumbillos, se llamaban así, que eran unas placas de madera simplemente, que se exponían al sol en la zona donde están aproximadamente la zona de los Batanes de Alameda. Ahí parece ser que todavía quedan restos de este asoleo, y luego se empapelaba en una habitación aparte. 2 personas frente a frente tenían que empapelarla en una especie de tubos que pesaban unas 8 libras, que eran esta especie de puros que se ponían con una especie de papel de estraza y un sello específico que se hacía, en este caso, que era pólvora de Alameda, y con el sello de Joseph de Cárdenas, que era la compañía de Cárdenas, y justo aproximadamente se ponían en sacos de media arroba, y eran unos carretilleros los que la volvían a traer aquí a Alcázar hasta lo que es la fábrica de salitre, y ya desde allí se podía en este caso exportar a donde la corona quisiera. Y esto sería un poco el resumen rápido de lo que vais a ver aquí en estas 2 publicaciones, y poco más. Tenéis aquí bastante datos bibliográficos, lo que sería un poco el paseo por cómo se producía, el tipo de personas que había en la fábrica, a qué se dedicaban, y bueno, pues poco más. La verdad que ha sido un placer y muchísimas gracias.